Buen día, esta es la ponencia del artículo de análisis del sistema de refrigeración del motor de una motocicleta de baja cilindrada mediante termografías. Como primer autor está su servidor, Cristian Cruz Ramírez, el primer autor, Marco Antonio Cruz Gómez, segunda coautora, María del Rosario Espinosa Carrasco y tercer coautor, José Alfredo Mejía Pérez. Bien, esta presentación se divide en las siguientes partes: la introducción, la metodología, resultados, conclusiones y referencias. Comenzando con la introducción, una motocicleta es un medio de transporte de dos ruedas, tiene un motor, un sistema de escape y un sistema de enfriamiento. En motocicletas de baja cilindrada como la de este estudio, la disipación del calor es crucial en motores pequeños que se sobrecalientan fácilmente. La refrigeración puede ser menos eficiente en este tipo de motocicletas, lo que podría llevar a un exceso de calor, aumentando el desgaste y reduciendo su vida útil. Este proceso se logra con el paso de aceite y la circulación de aire, logrando que el aceite regrese al motor a temperaturas más bajas. Las altas temperaturas pueden provocar daños graves en el motor, comprometiendo su funcionamiento, eficiencia y vida útil. El presente estudio se centró en comprender la transferencia de calor en una motocicleta de tipo naked o de ciudad de 160 centímetros cúbicos. Se llevaron a cabo mediciones de temperatura en el radiador de aceite. A través de este estudio se espera contribuir al desarrollo de motocicletas más eficientes y seguras. Se utilizaron herramientas de software como hojas de cálculo, un sistema de cómputo numérico y software para la visualización de las termografías, además de la cámara termográfica y la motocicleta. Bien, una motocicleta funciona porque tiene un motor que está compuesto de varias partes, como son el cilindro, pistón, válvulas, boquillas y demás. La mayoría de los motores de la actualidad funcionan en un ciclo de 4 tiempos, que son la admisión, compresión, explosión y escape. En este caso, el fluido de enfriamiento es el mismo aceite con el que trabaja el motor. Al encenderse la motocicleta una bomba de aceite, sube este al resto de componentes del motor para que se lubriquen. Este sistema de enfriamiento funciona de manera sincronizada con el tipo de aire, pero no es aire forzado. Es decir, la motocicleta no cuenta con un ventilador que aumente el flujo de aire. Un mal manejo de la temperatura por diversas cuestiones puede provocar que la motocicleta eleve su temperatura fuera de lo normal, aumentando fricción, lubricación incorrecta, desgastando las piezas o incluso llegar a la deformación o fractura de la bila. El asentamiento del motor es un proceso en el que se busca corregir las dimensiones de las piezas del motor, buscando sellar de manera adecuada los anillos a los pistones, las paredes del cilindro. Al realizar correctamente este proceso se reduce el riesgo de tener problemas mecánicos prematuros. El mantenimiento de una motocicleta también es importante. Se debe recibir periódicamente para su cuidado, durabilidad. Se deben revisar neumáticos, cadena, frenos, cambio de aceite y filtro, entre otros cuidados. Bien, esta investigación tuvo un enfoque mixto en su metodología de la investigación, aplicando tecnologías cualitativas y cuantitativas. El objetivo de esta investigación fue identificar un mapeo del calentamiento de una motocicleta utilizando termografías como herramienta. Para esto, la aplicación del método cuantitativo fue importante para identificar variables de control involucradas como temperatura en componentes, transferencia de calor, cuerpos y entorno. La aplicación del método cualitativo permitió la posibilidad de contener los resultados de estimación de algunas variables que aportan al control de temperaturas. Mediante el método mixto se realizó un análisis de variables de control que permiten diseñar de manera teórica la optimización de disipación de temperaturas. A partir de lo que ya establecido, se identifican variables cuantitativas como las temperaturas provocadas por la motocicleta, la temperatura ambiente, la altura sobre el nivel del mar, humedad relativa y transferencia de calor. Estos parámetros se obtuvieron por medio de mediciones con una cámara termográfica modelo T440, cuyos datos se trabajaron mediante softwares de hojas de cálculo y de cómputo numérico. Esta investigación buscó identificar la disipación de calor en los componentes que están integrados de serie en la motocicleta. Por lo tanto, se propone aumentar la superficie del radiador para tener un mayor contacto con el aire que pasa a través de este. ¿Pero qué es el calor? El calor se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Por eso, la transferencia de calor de energía térmica se produce del medio con la temperatura más elevada hacia el de temperatura más baja, y este se detiene cuando se tiene la misma temperatura. El calor se transfiere mediante 3 formas, que son la conducción, convección y radiación. Bien, la conducción es la transferencia de energía de las partes energéticas de una sustancia a las adyacentes menos energéticas. La conducción es la transferencia de energía entre cuerpos adyacentes por contacto directo, pero sin intercambio de materia.
La conducción está regida por la ley de Fourier, que establece que el flujo es proporcional a la diferencia de temperatura entre los cuerpos y solo ocurre en un sentido. La fórmula de Fourier nos dice que la conducción del calor es igual al coeficiente de conductividad térmica por el área transversal, que está multiplicado por la diferencia de temperaturas, todo esto sobre el espesor de la pared. Ahora, en la convección se transfiere la energía mediante el intercambio de materia. Aquí sí hay intercambio de materia. La convección está regida por la ley de enfriamiento de Newton y su fórmula nos dice que la velocidad de transferencia de calor es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección del tipo del material por el área de superficial, y esto se va a multiplicar por la diferencia de temperaturas de la superficie y del fluido. Por otro lado, tenemos a la radiación. La energía se transfiere mediante ondas electromagnéticas emanadas por los cuerpos de mayor temperatura y se absorbe por los de menor temperatura. Nos encontramos aquí a la ley de radiación de Planck, que nos dice que es la constante multiplicada por la velocidad de la luz, y esto se divide por la longitud de la onda. También representa una parte a la radiación de la ley de Stefan Boltzmann, que es de que la rapidez a la cual se libera energía se llama potencia de radiación H. Entonces nos encontramos que tiene una propiedad radiativa, y esto se tiene que multiplicar por la constante de Stefan Boltzmann por el área del área a estudiar y la temperatura elevada a su cuarta potencia. Pasando al modelo matemático, las mediciones de temperatura se realizaron utilizando termografías obtenidas de una cámara termográfica modelo T440 con una emisividad de 0.99 y humedad relativa del 50%. En las termografías tomadas para cada estado de interés de la motocicleta, que fueron recién encendido o cold start y en funcionamiento. Todas las mediciones se realizaron en sombra para minimizar el efecto de la radiación solar, además de una altura de alrededor de 2.100 metros sobre el nivel del mar. En pantalla se muestran el equipo y materiales utilizados, y el procedimiento a seguir fueron que las mediciones se realizaron perpendicularmente al área de interés y a una distancia aproximada de 30 centímetros de la motocicleta. Las mediciones se tomaron con los siguientes momentos, que fue el estado en sentido de cold start y en funcionamiento, que fue después de haber recorrido 10 kilómetros a una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora a temperatura ambiente de 30 grados centígrados y humedad relativa del 50%. Seguido de las mediciones en el mismo lugar. Para analizar los datos, los archivos de las termografías se procesaron en el software de FLIR Tools para obtener las matrices de temperaturas correspondientes. Después se extrajeron de este software las matrices de temperatura, que posteriormente fueron procesadas en MATLAB y en un software de hojas de cálculo. Aquí se muestran las termografías obtenidas. En la primera figura vemos al radiador en cold start y a la derecha es la fotografía de la termografía. En la segunda tenemos el radiador de la motocicleta en funcionamiento, y en la tercera tenemos un mapeo puntual. Para esto se calculó el área superficial del radiador y fue de 0.358 metros cuadrados. Para analizarlo, se calculó la potencia de radiación H para observar la rapidez en la que se libera energía, empleando la ecuación de radiación con el área calculada y las temperaturas ambiente y de la termografía. En el estado de cold start se obtuvo una potencia de radiación de 0.03 watts por cada metro cuadrado, y después de haber conducido la motocicleta fue de 0.11 watts por metro cuadrado. Para comparar la diferencia con la propuesta planteada, que se realizó el mismo cálculo para una posible radiador con 4 filas de aletas en lugar de 2, aunque las temperaturas cambiarían en estas condiciones, se tomaron las mismas que el real y se cambió el área superficial, debido a que el radiador propuesto es parte de trabajos futuros. En cold start se obtuvo una potencia de radiación de 0.06 watts por metro cuadrado y en funcionamiento fue de 0.22 watts por metro cuadrado, es decir, hubo un incremento. Pasando a los resultados, las mediciones de temperatura muestran variaciones en diferentes momentos de funcionamiento de la motocicleta. Se observó diferencia de temperatura entre los estados en funcionamiento y el de cold start. En la termografía del radiador en cold start se observa que oscila entre 150.2 grados centígrados como máximo y 35.4 grados centígrados como mínimo, con promedio de 36.1 grados centígrados. En la termografía del radiador en funcionamiento se observa que oscila entre 60 grados centígrados como máximos y 51.7 grados centígrados como mínimo, con un promedio de 58.9 grados centígrados. Analizando los resultados, las variaciones de las temperaturas entre cada momento del estudio mostraron que el radiador de
de aceite de la motocicleta es eficaz al disipar el calor. Lo observado en las termografías en los dos momentos de funcionamiento demuestra que la motocicleta recién encendida presenta variaciones muy grandes entre el máximo, el mínimo y el promedio, lo que puede suponer que la temperatura no sea distribuida en su totalidad. Posteriormente, después de haber conducido la motocicleta, se puede observar una mayor estabilización, disminuyendo la diferencia entre el máximo, mínimo y promedio, demostrando que la temperatura se elevó controladamente con una distribución más uniforme y disminuyendo en gran medida los puntos más calientes que se tenían al principio, lo que sugiere una efectiva disipación de calor a través del flujo de aire que pasa a través de él durante el movimiento de la motocicleta. Bien, pues los conductos de aceite muestran diferencias de temperaturas, comprobando la disipación de la temperatura, presentando una tasa de enfriamiento de 123 watts por metro, mostrando una refrigeración aceptable, pero podría mejorar con el aumento de superficie del radiador. En los componentes del sistema de refrigeración se encuentran unos contenedores de plástico a los costados del radiador, siendo preocupante porque la temperatura al interior de estas cajas puede llegar a ser muy alta. Por ello, se debe considerar la expansión térmica del material para prevenir grietas térmicas. Si alguna caja llegara a agrietarse, no solo sufriría daños alrededor, sino también al motor de la motocicleta. Procurando extender el ciclo de vida de los productos con la propuesta de aumentar el tamaño del radiador, puede disminuir el riesgo de grietas térmicas, aunado al reciclaje una vez que las cajas cumplan su vida funcional. Bien, en las conclusiones, de acuerdo a las termografías y resultados, las zonas más calientes se mantienen en distintos estados de funcionamiento, que es en la división entre las filas de aletas en forma de serpentín, aunque se nota una mejor estabilización de temperaturas una vez que el sistema de refrigeración se pone en funcionamiento, pero tiene limitaciones por el tamaño del radiador, reduciendo la eficiencia de la motocicleta y comprometiendo el tiempo de vida útil, por lo cual se considera importante realizar este estudio para observar el funcionamiento y limitaciones de este sistema de refrigeración. Por ello, se propone aumentar 2 filas más de aletas al radiador para aumentar el área superficial del radiador, mejorando un rendimiento y condiciones de funcionamiento más exigentes. Pasando a mostrar nuestras referencias de lo estudiado y los agradecimientos. Agradecemos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Facultad de Ingeniería por el apoyo en el uso de su infraestructura, también al Grupo de Tribología y Transporte UAP por su apoyo en el análisis y desarrollo del trabajo, y al Cuerpo Académico 189 de Prevención de Desastres, Desarrollo Sostenible y Tribología UAP. Y también se agradece a Alfredo Humberto Castillo Aguirre por su apoyo en la captura de termografías. Gracias por su atención.